Hola chicas, espero que se encuentren súper bien. Este día les voy a compartir estos lindos peinados con ligas para cabellos cortos. También el tipo de cabello que vamos a ver este día es cabello extremadamente colochito. Así que aquí te voy a presentar unas opciones para este tipo de cabello que están súper lindas. Recuerda que es muy importante estilizar nuestro cabello después de cada peinado para otorgarle más estilo y definición a este. También agregar, no está de más saber qué cuidado o qué trato le vas a dar a este dependiendo el estilo de tu cabello. Así que como resultado tenemos este bello peinado y continuamos con el siguiente. Para este peinado vamos a dividir por mitad. Este es cabello muy corto. Ahora ella va a sacar una sección de cabello a cada lado. Aquí lo que vamos a hacer, chica, o lo que pueden hacer es colocar gomitas en estilo burbujita y listo. Esto lo pueden utilizar así. Ahora vamos a ver una segunda opción de cómo lo pueden utilizar, ya que este peinado lo pueden hacer de dos maneras. Y listo, como pueden ver las dos opciones están súper bonitas. Ahora vamos a ver otra excelente opción de peinados para cabello más corto todavía. Para este peinado vamos a sacar una sección de cabello en la parte del frente y aquí vamos a dividirlo en 4. Vamos a hacer 4 colitas y en cada colita vamos a hacer una trencita. La trencita básica de 3 cabos. Ahora lo que la chica va a hacer es cruzar en X estas dos colitas y también en X las colitas de los costados. Por el estilo de este peinado, estas colitas están sostenidas con unos ganchitos porque como pueden ver el peinado o este cabello tapa esos ganchitos, así que lo pueden utilizar de esa forma que queda muy bonito. Ahora para este peinado la chica lo está haciendo en cabello húmedo. Esta es una excelente estrategia en este tipo de cabello. En esta sección de cabello lo que va a hacer es colocar colitas en estilo diadema, pero a diferencia de otros peinados diademas, estas colitas van a ir doble y así sucesivamente haciendo colitas hasta llegar al otro extremo. Lo que ella va a hacer es enrollar colita a colita y las va a cruzar en X entre ellas mismas. Y de esta forma tenemos un peinado muy bonito. Que también lo puedes hacer si tienes tu cabello más corto que este, más o menos como el que vimos anteriormente. Bueno, para darte una idea en qué tipo de cabello, qué tan corto puedes utilizar este peinado, a continuación vamos a ver otro estilo de cabello un poquito más corto, un poquito más colochito y vamos a hacer el mismo peinado, pero aquí vamos a tratar de hacer menos colitas y con una técnica diferente. Vamos a comenzar con estas dos colitas tomando una sección de cabello de lado a lado. Ahora vamos a hacer la colita de este otro lado y de una sola vez vamos a cruzar en X. También vamos a hacer lo mismo con la otra colita. Y así lo vamos a hacer pasito a pasito, colita a colita. Como puedes ver es el mismo peinado, pero en diferente estilo de cabello y prácticamente queda igual de bonito. Ahora seguimos con otro peinado para cabello muy corto. En dirección de la orejita vamos a sacar una sección de cabello. Esta sección la vamos a dividir por mitad. Ahora vamos a sacar otra sección aquí y esta la vamos a dividir en 3 partes. Vamos a hacer 3 colitas amarrando una colita con otra. Recuerda que estamos haciéndolo paso a paso de este lado porque esto mismo vamos a hacer exactamente del otro lado. También lo vamos a acompañar con una trencita holandesa o trencita pegada y terminamos aquí con 4 colitas amarrándolas en X. Como puedes ver es un peinado bastante elaborado, pero creo que vale la pena hacerlo porque está muy lindo. Ahora vamos a hacer un peinado más fácil y para un estilo de cabello más largo. Vamos a sacar una sección de cabello en forma de cuadro. Ahora la vamos a dividir en 2 y cada lado vamos a dividirlo en 3 partes. Aquí vamos a hacer 3 colitas. Vamos a colocar las colitas primero, pero a diferencia de otros peinados,
Aquí vamos a colocar las colitas individualmente y una vez tenemos las 6 colitas, ahora las vamos a cruzar en X. Como puedes ver, ahora es otra técnica. Si no te funciona una, te puede funcionar otra. Este peinado lo puedes utilizar así, tal cual están las colitas. También lo puedes usar de esta otra forma. Puedes acompañarlo con 2 moñitos, estilo cebollitas, estilo abejitas, y también con un moñito solo, y de igual forma queda muy bonito. Ahora vamos a hacer otro peinado sencillo en cabello muy corto. En dirección de la orejita vamos a sacar un cuadrado. En este cuadrado vamos a hacer 6 colitas. Las puedes amarrar primero y luego cruzarlas en X, ya que de esta forma es mucho más fácil. Este peinado es para utilizarlo con cabello suelto. Si lo tienes de este largo o un poquito más largo, este peinado todavía te sale. Aquí al lado, chicas, les voy a dejar la lista de reproducción de peinados con gomitas. Aquí pueden encontrar peinados de este mismo estilo para diferentes estilos de cabello: cabello ondulado, cabello liso, cabello corto y cabello largo. Así que si gustan pueden pasar a ver.